Doctor, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por el espacio. Bien, doctor, bueno, tuvimos una charla previa hace 2 días atrás y bueno, cuéntenos un poco la historia de esos dos libros que usted pudo poner a consideración de violencia laboral, todos estos temas tan importantes que hoy están bien, digamos, a flor de piel hoy. Así es. Sí, bueno, todo esto comenzó en el año 2016 con mi trabajo final de graduación, mi tesis, que fue justamente sobre la violencia laboral. A raíz de esta investigación, bueno, hubo dos cuestiones que me llamaron mucho la atención. En primer lugar, la falta de legislación específica sobre esta cuestión. Y en segundo lugar, las consecuencias que genera en la salud física y en la salud psíquica de aquellas personas que la padecen. Ujú. A raíz de esto, el paso siguiente fue elaborar el primer proyecto de ley para impulsar acá la unicameral. Esto fue en el mismo año 2016, lo hicimos a través del legislador Ezequiel Pedacini del Frente de Izquierda, y con posterioridad hemos ido pidiendo la rehabilitación del proyecto porque nunca fue tratado, a pesar de que cosechó importante número de adhesiones. Esto posteriormente fue tomado por la legisladora Luciana Echeverría y también pudimos presentar un segundo proyecto con el legislador Dante Rossi de la Unión Cívica Radical. Ujú. En el mientras tanto, fui trabajando también en dos libros, específicamente sobre la violencia laboral. El primero tuvo reconocimiento de la legislatura de la provincia de Córdoba y el segundo tuvo un reconocimiento por parte del Consejo Deliberante de la ciudad. Y bueno, por estos días estamos insistiendo en la necesidad de que la legislatura apruebe esta necesaria ley contra la violencia laboral, entendiendo que en aquella ocasión, en ese año 2016, todavía no se hablaba mucho de este tema en los recintos legislativos nacionales ni en Córdoba. Y en el año 2019, luego de mucho trabajo, logré la aprobación del primer marco legal contra violencia laboral en nuestra provincia, que fue en la ciudad de Río Ceballos, Ujú. donde el bloque de concejales de la Unión Cívica Radical de aquel entonces impulsaron un proyecto de mi autoría y fue acompañado por todos los bloques políticos partidarios de justamente de Río Ceballos, acompañado por el Sindicato de Trabajadores Municipales. Esto fue aprobado y fue promulgado con posterioridad por eh, en aquel entonces por el intendente Omar Albanés, Ujú. un gran intendente. Bien. ¿Por qué lo hace pensar, doctor, que la legislatura no lleva adelante este proyecto de usted? ¿Qué puede pasar allí? Mire, la legislatura hace muchos años no tiene como prioridad ninguna Ujú. normativa que beneficie al trabajador, y esto Ujú. es muy triste. Nosotros hemos presentado varios proyectos en la unicameral, no solamente sobre violencia laboral, y no prosperó ninguno de estos proyectos. Por ahí viene la sensación de que todo lo que sea problemática de los trabajadores en Córdoba no es una prioridad para ningún bloque político partidario, salvo algunas excepciones no honrosas, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, yo creo que acá es importante correr el eje de la discusión, dejar de darle tanto tiempo o tanta dedicación a cuestiones que no son necesarias o que no son prioridades para las cordobesas y los cordobeses, y empezar justamente a abordar estas cuestiones que realmente son problemáticas que incluso acá en Córdoba en algunas situaciones han tomado, ¿cierto? Bien, tenemos dos ámbitos, el público y el privado. Estamos hablando del público. ¿Y qué se diferencia el privado? Allí usted seguramente debe tener muchos requerimientos de personas que están trabajando en privado y para tener su asesoramiento, doctor. Por supuesto, sí, la verdad es que es altísimo de casos de laboral Avisa- políticos. s- Eh, Ahí se me cortó un a- a- poquito, sí. Decía que altísimo el nivel de casos laboral privado. sí, sí, son muy elevados los casos Ujú. de acoso laboral en el sector privado, y con estos contextos políticos que son claramente antiobreros, aumentan Ahí se... razón por la cual es muy necesaria contar Ujú. con esta legislación
para poner un freno, porque realmente hay mucha gente que se está enfermando en el ámbito del trabajo y también hay mucha gente que está perdiendo la vida, ¿no?, a causa de la violencia laboral. Claro. Cuéntenos algunos detalles de algunas personas que van con problemas. Por ejemplo, más común, ¿qué sería y qué sería lo más grave? Mire, yo lo que le puedo decir es que de la gente de estudios, entre un 85 y 90% de personas que vienen por acoso laboral son mujeres. Ujú. O sea que esto está íntimamente relacionado con una cuestión también de género. El hombre sufre la violencia laboral, pero a nivel estadístico, por lo menos de los casos que nosotros vemos en el estudio, y aparte también en alguna época el Ministerio de Trabajo de la Nación tenía, que creo que debe seguir de manera virtual trabajando porque la deben haber anulado de alguna Ujú. forma, pero funcionaba una oficina de violencia laboral en donde justamente se hacían estadísticas. Hablo de la gestión, por ejemplo, del exministro Tomada, del exministro de Trabajo, en Sí. donde esta oficina realmente hace una labor bastante interesante sobre el seguimiento de los casos de violencia laboral. Allí también se recibían a trabajadores y a trabajadores, se les brindaban asesoramiento, se hacían este tipo de estudios. Lamentablemente, durante todos esos años no se aprobó una ley nacional, hubiera sido realmente muy bueno. Ujú. Yo también estoy impulsando una ley nacional también contra la violencia laboral, pero son tiempos muy complicados para los trabajadores y realmente es importante manifestarle a todos los dirigentes políticos de que en la gestión hay que justamente llevar adelante todo este tipo de soluciones a problemáticas, como le acabo de señalar, Ujú. que son verdaderas necesidades del pueblo. Muchas veces uno analiza cuáles son las agendas que se están discutiendo en los recintos legislativos, tanto en el Congreso como en legislaturas, en consejos deliberantes, Ujú. y la verdad es que viene la impresión de que la clase política tuviera una agenda diametralmente opuesta a lo que la gente necesita. Quería llegar a eso. ¿Cómo está la ley actualizada sobre este tipo de violencia laboral, los derechos de los trabajadores? ¿Y va en acuerdo a su pensamiento en ese libro, en esos dos libros que usted presenta? ¿Va en concordancia eso o está desactualizada algo? No, mire, ley todavía no hay. Nosotros Ujú. estamos justamente peleando para que haya en Córdoba una ley y a nivel nacional. Lo que sí ha ido en concordancia con lo que nosotros venimos trabajando es esa ordenanza que es la número 2625 del año 2019, Ujú. que la logramos aprobar en el Consejo Deliberante de Río Cerrado, que fue promulgada por la intendente con posterioridad y que hoy es la única norma legal contra la violencia laboral que existe en Córdoba, y Ujú. creo que en la Argentina, no sé si existirá en alguna otra localidad, pero realmente en contextos muy complicados logramos justamente avanzar en esta iniciativa y bueno, es un trabajo que Mm. tiene que ser mancomunado y acompañado no solamente por legisladores o por ciudadanos como es en mi caso, que estoy también trabajando en estas cuestiones, sino que esto tiene que ser también impulsado e instalado por todas las organizaciones sindicales, tanto del sector estatal como del sector privado, porque la violencia laboral es una cuestión que obviamente se vive y es materia de consulta Sí. permanente, yo diría que en casi todos los sindicatos de la Argentina, ¿no? Estamos entonces muy desactualizados, doctor. Estamos muy atrasados como Ujú. país. Ujú. Estamos con un gobierno nacional que quiere discutir la jornada de 8 horas y llevarla a 12, Ujú. cuando en el resto del mundo se está discutiendo, hablo de los países serios, primero, países del primer mundo, se está avanzando en lo que es la reducción de la jornada laboral. Bueno, la Argentina tiene en este momento un gobierno que pretende llevar a la época de la esclavitud a los trabajadores y no hay que permitirlo. No, acá ningún pueblo tiene que darle un cheque en blanco a ningún gobernante. O sea, siempre dentro de los canales de la democracia y siempre de los ámbitos legales, el pueblo tiene que resistir cualquier tipo de imposición como este tipo, de medidas que justamente pretenden no solamente vulnerar derechos, no solamente violar la Constitución Nacional, sino también vulnerar muchísimos tratados internacionales que son de aplicación en la República Argentina, ¿no? Hoy el trabajador entonces está a descubierto, no tiene respaldo a nivel provincial, nacional, y es muy fácil para privado o público echar a un ciudadano. Mire, lo que es fácil es en relación
a este tipo de situaciones es seguir avanzando sobre los trabajadores con situaciones de acoso laboral. Claro. O sea, si los trabajadores no cuentan con una buena organización sindical, ya primero están en una situación de absoluta desprotección, pero en segunda instancia no existen mecanismos legales específicos. Hablo en la provincia a nivel legislatura, que se haya aprobado justamente ninguna de este tipo de legislaciones que estamos promoviendo nosotros, ni a nivel nacional mucho menos. Lo que acá deberían hacerse cuando muchas veces se discuten cuestiones de derechos laborales u otro tipo de normativas, yo creo que deberían ser mucho más profundos y no solamente quedar en leyes, sino que tendrían que ser parte de en algún momento una actualización de una reforma constitucional, porque no puede ser que acá haya cambio de gobiernos cada 4 años y venga un nuevo gobierno y para decir que quiera refuncionalizar todo el país o refundar la República Argentina y en algunos casos refundirla. Bien, bueno, doctor, le agradezco por estos minutos. Vamos a seguir la semana que viene con otro tema que es importante. La gente solicita tratamiento aquí en las radios, difusión, para que tengan también la presencia de un profesional como usted y que está trabajando sobre estas ordenanzas, leyes que son tan importantes para los trabajadores. Bueno, le agradezco mucho acá y a disposición como siempre de la radio y de todos los oyentes que lo necesitan. Perfecto. El doctor Carlos Emanuel Cafure. Estamos en todos los sentidos y llegamos en todas las versiones.